Hola, supongo que a estas alturas estarás ya harto de interpretaciones sobre los resultados de las elecciones y sobre los posibles pactos, pero te recomiendo que no te pierdas mis interpretaciones sobre varios temas como por qué PNV y Junts podrían tener motivos para apoyar al PP, o si se puede haber producido pucherazo o no, en qué creo que Vox se equivocó y el sorpresón que anunció Zapatero en sus mítines y en la sexta ante Ferreras, dejando claro, muy claro, que desconozco si en estas elecciones se ha producido o no un pucherazo. Sí que quiero resaltar que los que lo sospechan tienen claros argumentos por la combinación de antiguas y nuevas casualidades. Correos gestionado por, entre comillas, un íntimo de Sánchez, cierro comillas, Juan Manuel Serrano Quintana. Esto es transparencia, ¿verdad? La ley no exigía que en Correos se presentase el voto por correo con el DNI, lo que daba lugar a todo tipo de suspicacias. Esto fue corregido y comunicado por la Junta Electoral y por Correos, y se pasó a exigir la presentación del DNI. El escrutinio de los votos es controlado por Indra, una empresa privada bajo control del gobierno y el grupo El País, y no bajo el control directo del Parlamento. Genial. Los votos legalmente son destruidos antes de las 48 horas, sin que hayan sido revisados uno a uno por las juntas provinciales, quedando solamente el recuento de las actas, lo que hace imposible la comprobación real y efectiva de cada voto emitido. Intervención de la creación del censo electoral a través de los ayuntamientos, cuando los políticos no paran de demostrarnos a lo largo del tiempo que en sus estructuras abunda la corrupción. La aparición de casos de compra de votos. Todos estos puntos podían haberse corregido por nuestros políticos a lo largo de más de 40 años, pero no lo han hecho. Si ya estos puntos te dejan con la mosca detrás de la oreja, hay un dato que me parece muy revelador. El censo electoral para el 23 de julio daba una cifra de 37.469.142 personas con derecho a voto. Si al censo le restas el total de votos y las abstenciones, nos encontramos con que hay 2.323.080 votos que no están asignados ni a los partidos ni a la abstención. Ahora mismo representan votos sin asignar, son los votos cera, o lo que es lo mismo, los votos de los que residen fuera de España. En las elecciones de noviembre de 2019, estos votos fueron solamente 145.853, es decir, se han multiplicado casi por 16. Si esto ya marca que los datos actuales no son definitivos, se añade una sospecha mayor, porque su recuento se hace 5 días después, cuando podría exigirse contarlos antes, con los demás. Claro, el que se haga después deja una sombra de sospecha, ya que se podrían utilizar estos votos
para acabar de cuadrar los números finales y adecuarlos a las necesidades políticas del momento. ¿Quién va a revisar todas las embajadas españolas que dependen del gobierno de turno? En estos momentos, estos votos no asignados pueden hacer que el PP consiga los 176 diputados que necesita para la mayoría, o puede dejarlos en una posición de bloqueo que llevaría a otras elecciones, o también puede ser que Sánchez renueve el pacto Frankenstein. Me pregunto, si hay pucherazo, ¿esta decisión se toma en España o se toma fuera? No me resisto a hacer una valoración sobre las posibilidades que tienen de formar gobierno aquellos a los que los medios califican de las derechas. Estas posibilidades pasan por PNV y por Junts, que si bien estos partidos inicialmente dan la impresión de que no apoyarán al PP, la realidad es que dependerá de la presión que hagan los empresarios catalanes y vascos. La presión de estos empresarios vascos y catalanes puede venir principalmente por tres temores. El primero, temor a un mayor intervencionismo político en sus consejos de administración, dirigido hacia la expropiación de sus intereses, tal y como promueven tanto HB como ERC, como los socialistas. Segundo, temor a un bloqueo y nuevas elecciones, lo que le daría a Sánchez la posibilidad de prorrogar su mandato al menos durante 6 meses o hasta que convoque nuevas elecciones, y ello le permitiría seguir desarrollando los objetivos de expropiación de la Agenda 2030. Con esta postura, Sánchez también tendría tiempo para encontrar un puesto político en el panorama internacional. Tercero, por otro lado, si realmente hubiese habido un pucherazo en estas elecciones, en unas nuevas elecciones se podría volver a repetir el pucherazo y ser incluso mayor. Estos tres temores harían que los empresarios presionasen a PNV y a Junts para apoyar ahora al PP, porque esperar podría ser peor. El PP también tiene otra oportunidad que se basa en que el PSOE se abstenga, que podría darse si los dueños del mundo se empeñan en ello. Esta remota posibilidad y pacto PP-PSOE, PSOE-PP podría admitir otras, incluso que gobernasen 2 años cada uno. Por último, no me resisto a no valorar la campaña de las derechas, que a mi entender ha sido nefasta. Además, hemos visto a los medios afines al Partido Popular apelando de una manera que no podía ser más burda al voto útil y perjudicando la suma de la alternativa. Y les hemos visto a esos mismos medios contribuyendo, igual que los medios de izquierda, a la demonización de Vox y, por lo tanto, alentando a los electores de izquierda. Abascal no hizo autocrítica y culpó al PP y a la prensa de su mal resultado. Seguramente tiene
razón en lo que dice, aunque la mayoría de los errores del PP ya se han señalado en muchas intervenciones y en muchos medios. Me gustaría resaltar que Vox ha fallado en comunicar al gran público los problemas que en muchos países se vinculan a la Agenda 2030. En sanidad, Vox ha callado ante temas de la Organización Mundial de la Salud y de las grandes farmacéuticas, mientras que el demócrata Robert F. Kennedy, candidato a la próxima presidencia de los Estados Unidos, lleva años denunciando a estas grandes empresas farmacéuticas y las viene calificando de empresas criminales, tal y como hace en el debate Kennedy versus Dershowitz en YouTube, de más de 1 hora de duración. También Robert F. Kennedy, en una entrevista en febrero de 2023, informa que el Pentágono y la Agencia de Seguridad Nacional dirigieron toda la respuesta a la pandemia. Pfizer y Moderna en realidad no son dueños de esas vacunas. Les pegan sus etiquetas, pero era un proyecto del Pentágono. La entrevista completa puedes seguirla en @vigilantfox. Entire pandemic response. Pfizer and Moderna don't really own those vaccines. You know, they slapped their labels on them, but it was a Pentagon project. Mientras Vox defiende el campo y nuestra alimentación, ha callado que en Italia hay una ley que obliga a que los más de 30 grupos de alimentos elaborados con pasta o polvo de insectos no se puedan vender mezclados en las zonas destinadas a productos que no llevan pasta o polvo de insectos, para evitar que los consumidores se confundan y que además puedan saber si están comiendo alimentos que llevan polvo o pasta de insectos. Vox no ha sabido comunicar que entre el 70 y el 80% de las legumbres que consumimos no se cultivan en España y que vienen de fuera para beneficio de las élites billonarias y perjuicio de nuestros agricultores. Vox no ha sabido comunicar que casi el 100% de los alimentos y piensos que consumen nuestros animales no se fabrican en España. Vox no ha sabido transmitir que hay que investigar el por qué se han disparado los índices de mortalidad prevista en el mundo occidental desde hace más de 3 años. Los científicos oficiales solamente explican un pequeño porcentaje que achacan al aumento de las temperaturas. En España, en el periodo del año que se cita en la diapositiva, murieron casi 36.000 personas por encima de las previstas. Podríamos seguir citando temas y temas en los que Vox o no ha sabido, o no ha querido, o no le han dejado ser claro. Si se está en contra de la Agenda 2030, hay que transmitirlo de forma rotunda y con la suficiente claridad. No basta solamente con transmitir que se está en contra, porque eso no es suficiente. No se ha sabido ser contundente en el aspecto principal que marca la diferencia con los demás partidos. Si el mensaje no es contundente, no tiene credibilidad ni transmite nada, porque la gran mayoría desconoce lo que es la Agenda 2030. Si estáis
realmente en contra de la Agenda 2030, deberíais haber machacado constantemente a los ciudadanos y a los medios informativos, haciéndoles entender el engaño que supone la Agenda 2030. No va a ser sorpresa, va a ser sorpresón y chocolate con churros. Gracias. El sorpresón que Zapatero anunció en sus mítines y en la Sexta ante Ferreras me parece muy evidente. Tiene varias claves que parece que no cuadran. Por un lado, una mayoría de votantes de Vox al Parlamento votó al PP en el Senado. No parece muy creíble. Me pregunto, ¿cuántos votantes de izquierdas que votaron a las izquierdas en el Parlamento votaron luego al PP en el Senado para que resultara una mayoría tan rotunda? Quizás me equivoque, pero el auténtico sorpresón está en los votos del extranjero, que serán los que decidirán el resultado definitivo, ya que, si recuerdas, se multiplicaron por 16 con respecto a las elecciones del 2019. Curioso que se multiplicara por 16 esta cantidad de votos. Parece una broma. ¿Cuál será el resultado? El que hayan decidido las élites billonarias que los dirigen.